El Universitario, porque todo tiene su ciencia. Bienvenidos a El Universitario Podcast, un concepto de divulgación y comunicación pública de la ciencia cuya finalidad es visibilizar la ciencia que se genera en universidades públicas y privadas del estado de Chihuahua. Esta es la primera temporada del Universitario Podcast y se produce desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, aquí en la ciudad de Chihuahua capital. Hoy en este episodio conversaremos con una destacada catedrática investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Conoceremos la importancia del suelo, abonos orgánicos y árboles frutales, y además platicaremos a grandes rasgos sobre la ciencia que hay detrás de las flores. No te puedes perder este episodio. Aquí inicia El Universitario Podcast. Nuestra invitada es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es doctora en Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes CONACYT. Es editora en jefe de la revista científica Voces del Suelo, Agricultura y Medio Ambiente, donde también es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Ha publicado más de 70 contribuciones originales en revistas científicas y es además árbitro en destacadas revistas a nivel nacional e internacional. Su grupo de investigación se enfoca en estudios sobre fisiología y nutrición de frutales, biofortificación, bioreguladores y abonos orgánicos. Es responsable del cuerpo académico Hortofruticultura en FACIATEC. Nuestra invitada del día de hoy también, pero podemos compartir que destaca por sus contribuciones en proyectos vinculados con los productores del Consejo Mexicano de la Nuez. Su línea de generación de conocimiento se consolida y atiende problemas nacionales como la conservación del suelo y el agua. Ha sido reconocida a nivel nacional por sus 30 años de investigación y enseñanza en el cultivo del nogal en nuestro país. Es un honor para nosotros contar con la siempre grata presencia de la doctora Damaris Ojeda Barrios. Bienvenida, doctora, al Universitario Podcast. Pues muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta, muy feliz de estar aquí esta tarde con ustedes y platicar un poco acerca pues de lo que hacemos en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pues muchísimas gracias a usted que se suma a este proyecto de divulgación y comunicación pública de la ciencia. La misión y sobre todo el objetivo del universitario es socializar la ciencia, producir este podcast de tal manera que todos podamos entender y sobre todo comprender temas de interés general, en este caso como la importancia del suelo. La primera pregunta que tenemos preparada es la siguiente: ¿dónde inicia tu historia como científica o por qué te dedicas a la ciencia? Bueno, estuve pensando esa pregunta porque precisamente mañana tenemos un evento ahí en la DESA Agropecuaria en la universidad y vamos a estar varias investigadoras en ese evento. Y una de las preguntas es esa, precisamente, ¿por qué iniciamos la ciencia? Pues bueno, yo debo de decir honestamente que todo se lo debo a mi mamá, porque como siempre, ¿verdad? Las mamás son las que siempre lo llevan a uno a leer, a investigar y la van apoyando uno a través de toda su vida. Entonces, mi primera mentora y una de las personas que me induce a la ciencia, sin saberlo, ¿verdad? Porque realmente mi mamá no tenía educación como la hemos tenido nosotros, pero ella siempre ha tenido una vocación muy grande por estudiar, por leer. Ahorita tiene 90 años y lee todo el Heraldo diariamente. ¡Qué bonita historia! Qué bonita. Entonces, sí, claro. Ella me enseñó, me inculcó el hábito de leer. Entonces, me puso a estudiar siempre y al final un poco renegaba cuando estaba pequeña, ¿verdad? De que me ponían a estudiar, pero al final fue algo que me gusta mucho. Me gusta aprender. Entonces me gusta estudiar y eso me llevó a irme preparando en esa área y en este momento pues también le doy gracias a todos mis mentores, ¿verdad? Que de alguna manera he encontrado en mi camino para poder seguir haciendo ciencia o la investigación que hago, porque sin ellos pues no sería posible. Entonces, un reconocimiento especial a todos mis mentores que he tenido. Que son ya más de 3 décadas de dar clases en la universidad. 3 décadas, pero yo estoy hablando de mis maestros, de los cuales he aprendido y me han enseñado muchísimas cosas. Aquí podría recordar gente que para mí tiene un valor
incalculable en mi vida y pues gracias a ellos, ¿verdad? Estoy en este camino de ser científica. Ojalá y yo pueda ser uno de ellos. Yo me imagino que sí, con 30 años de estar frente al grupo, sí. Debió haber sembrado algunas semillitas sí, de curiosidad, ¿no? Sobre todo la actitud de ellos, la pasión con la que hacen las cosas, la generosidad, que comparten el conocimiento. No sé, ha sido una trayectoria muy, muy bonita y la verdad es que a mí me encanta. Es algo que la investigación me apasiona y yo todos los días aprender algo nuevo se me hace maravilloso. Excelente, pues qué bonita historia de cómo se formó usted en la ciencia y sigue en el camino de la ciencia. Vemos que dentro de su trayectoria profesional destacan algunas áreas interesantes por las que queremos preguntarle. Y la primera pregunta es, ¿a qué hace referencia la fisiología? ¿Qué es la fisiología? Bueno, esa es la línea de generación y aplicación del conocimiento que tenemos en mi grupo de investigación, en el Cuerpo Académico 17, Hortofruticultura. La línea es fisiología, una de ellas, fisiología y nutrición vegetal. Entonces, ¿qué es la fisiología? Bueno, en la planta, cada estructura tiene una función. Por ejemplo, la raíz, ¿cuál es la función de la raíz? Pues absorber nutrientes y dar soporte a la planta. Entonces, en fisiología vemos cómo la planta, cómo la raíz absorbe el agua y los nutrientes, cuál es ese proceso y cómo lo regula, cómo ingresa los nutrientes a la planta. Eso es fisiología. Nosotros vamos viendo esa parte, el tallo que transporta agua y nutrientes, cómo lo hace, cuáles son las estructuras que lo están haciendo en la planta, asimismo las hojas, cómo llevan a cabo fotosíntesis para poder producir oxígeno y ser ellas mismas autosuficientes como plantas que son, ¿verdad? Entonces, cada parte de la planta tiene una función específica y eso es lo que aborda la fisiología vegetal. Que aquí hacemos una pregunta interesante, una pregunta inquieta. Ajá. Esta es una parte de lo que estudia, ¿qué carrera en la UACH? Bueno, nosotros ahí en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas tenemos la licenciatura en ingeniero horticultor, la maestría en ciencias hortofrutícolas y el doctorado en ciencias hortofrutícolas. Entonces, la fisiología es la base de todo, una de las bases de todo en las plantas, ¿verdad? Porque saber su función, entonces ya vemos nosotros cómo se regula, cómo se autorregula y también qué hace bajo condiciones adversas. Y que se supone que la tenemos que poner siempre en condiciones favorables, que la verdad pues es así como un imaginario, ¿no? Pero entonces nosotros, en todas ellas se lleva fisiología vegetal, desde licenciatura, es una materia básica. Escuchamos parte de su trayectoria y vemos ahí una palabra que nos llama la atención. ¿A qué se refiere con frutales caducifolios? Muy bien. Bueno, es que en el grupo de nosotros estamos trabajando con frutales caducifolios. ¿A qué nos referimos? Son todos aquellos frutales que antes de entrar en reposo tiran su hoja. Entonces viene de caduco, de caducifolios, okay. ¿Verdad? O sea, la hoja tiene un momento en el cual se cae para entrar en un periodo de reposo. El reposo es muy importante en un frutal porque le permite soportar temperaturas extremas. En ese momento de reposo total, la planta, ese frutal puede tener temperaturas de menos 20, por ejemplo, y no le pasa nada. ¿Por qué? Pues porque ha entrado en ese periodo de reposo, ¿verdad? Que también le llaman dormancia. Entonces, antes de entrar en ese periodo, la hoja cae. Y de esto hay un cuento muy bonito. De Filoteo. Dicen que Filoteo era una hoja que estaba en la rama. Y entonces, era un cuento que leía mi hija. Y entonces estaba ahí en la hoja y decía, bueno, me tiro, no me tiro. Me tiro, no me tiro. ¿Verdad? Y entonces, al final Filoteo, pues no tuvo otra opción más que dejarse caer, porque era una hoja y irremediablemente tenía que hacerlo. ¿Verdad? Entonces, sí. Filoteo es alguien que tiene que caerse. ¿Por qué?
Pues porque de esa manera el frutal, el árbol, se queda con menos follaje. Y entre menos follaje tenga, de esa manera puede soportar más las bajas temperaturas, porque no podría hacerlo de otra manera. Si tiene, es un estado que como que está en... ¿Hibernación? Es como que está en coma, ¿verdad? O sea, baja todo su metabolismo y eso le permite sobrevivir, es un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, esos son los frutales caducifolios. ¿Cuáles son los ejemplos? Pues uno de ellos con el que yo he trabajado durante mucho tiempo, pues es el nogal pecanero, es el manzano, peral, durazno, ciruelo, cerezo, o sea, vid, pistacho. Entonces, todos esos son frutales caducifolios. Pues qué interesante, hay muchísima ciencia en esto, ¿no? Sí, claro, también se denominan frutales de zona templada, porque todos ellos provienen de zonas templadas que están arriba de la latitud de 30 grados, pero como ahora se cultivan aquí, pues nosotros tienen esa denominación, caducifolios. ¿Y ha habido manera de domesticar algunas especies aquí en Chihuahua que no se hayan dado anteriormente? Bueno, aquí tenemos que abrir un espacio, ¿verdad? Porque cada frutal en el estado es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo voy a hablar del nogal, porque es el nogal pecanero, porque es mi frutal favorito. Pero el nogal es originario del estado de Chihuahua, es originario del norte de México y del sureste de Estados Unidos. Eso quiere decir que él, o sea, está adaptado a este entorno. Sin embargo, su lugar de origen es a las orillas de los ríos, porque él estaba a las orillas del río Bravo, a las orillas del río Conchos, del Carmen, del Florido, allá por mi pueblo. Entonces, ellos estaban en esos lugares y ya ahora de manera comercial lo trasladamos a otro lugar, ¿verdad? Que ya no está precisamente en las riberas de los ríos, pero se ha adaptado muy bien, es un cultivo que se adapta porque es originario de este entorno, de este lugar. ¿Es un mito o es una realidad que consume mucha agua ese tipo de árboles? Sí, consume mucha agua porque su estructura es muy grande, entonces toda esa estructura que tiene, pues la tiene que alimentar con agua, ¿verdad? Entonces, por ahí decía uno de mis mentores, el Inge Velo, de Luis Carlos Velo Durán, decía que el árbol era grande, que así lo había hecho Dios y que teníamos que tratar de manejarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? No perderla de vista. Claro que hay manejo agronómico para poder bajar el dosel, la copa del árbol, que es la poda, y bueno, otro manejo para tratar de que tenga menos consumo de agua. Menos consumo de agua, que lo están haciendo los productores, pero pues de entrada sí tienen consumo de agua. Todos los frutales, al final lo que usted come, o sea, ahora alguien dice que gran parte de lo que comemos al rato va a ser cuánta agua se consumió para tener ese alimento, ¿verdad? Que porque va por el problema del agua, ¿no? Correcto. Pero todos los frutales requieren de agua, unos tienen menos porque el porte y el tamaño es más pequeño. Y bueno, ahorita que mencionaba acerca de la poda en los árboles frutales, ¿para qué se podan los árboles? Bueno, en realidad la poda, yo les platico a mis alumnos que es muy importante la poda dentro del manejo de un huerto. ¿Por qué? Es una de las formas en que la planta va a captar mayor luz, porque el objetivo de la poda es abrir el árbol para que tenga mayor exposición de luz. Entonces, es una de las formas de que el árbol lleve a cabo más fotosíntesis y que eso se traduce en mayor fotosintatos, que el mayor principal de ellos es la sacarosa. Y entonces de esa manera todo eso va a estar en función finalmente del rendimiento. Entonces es muy importante el manejo de la poda dentro de un huerto. Lo primero es abrir el árbol lo más que se pueda para que tenga esa captación.
esa es una poda. Pero, por ejemplo, en el nogal, vuelvo al nogal, pero en el nogal hay una poda de formación. Cuando yo saco el árbol, o sea, cuando me entregan el árbol del vivero, cuando yo lo planto en mi huerto, en el lugar donde va a estar, ahí hago la primera poda y se llama poda de que llega del vivero y pues lo tengo que podar para equilibrar la parte aérea de la parte radicular, tener un equilibrio. Y luego crece el árbol y le doy una poda de formación para que tenga un líder central. Y luego al rato le doy una poda para de despunte, se llama. Y luego finalmente llega el momento en que los árboles se cruzan entre ellos y lo que se observa es de que el huerto se sombrea. ¿Por qué? Pues porque está completamente ya entrecruzadas las ramas y entonces ahí puede haber ya una poda más severa para poder ayudarle al árbol a que tenga mayor captación de luz, porque todo lo que no tenga luz en el árbol, esa parte está muerta, los crecimientos y todo, y aparte pues no va a tener rendimiento. Entonces yo siempre voy a tratar de que tenga mayor captación de luz y mayor aireación, porque la fotosíntesis también requiere de CO2. Entonces, eso es muy importante, es una práctica súper, súper valiosa. Y la verdad es un arte, la gente que poda, porque va viendo ellos cómo van a hacer eso, van teniendo un líder central y van viendo de que siempre esté con luz el árbol, o sea, que se vea la luz. Una forma muy sencilla de verlo es que si usted ve el árbol y se pone a verlo en la sombra, ahí va a ver los espacios de luz. Y si ya está completamente el follaje denso, pues lo que va a ver es una sombra abajo. Entonces, ahorita muchos de los sistemas en frutales, por ejemplo en manzano, lo que tratan ahora en vid, precisamente, por ahí tenemos un trabajo muy interesante sobre cómo el abrir el dosel, que el dosel es la copa, el abrirlo tiene mayor capacidad de fotosíntesis la planta. Solo el abrirlo y con eso pues incrementa, por ejemplo, los azúcares en la uva. ¿Verdad? Y pues obviamente el fruto pues tendrá mejor calidad. Nos gustaría mucho conocer la definición de algunas otras palabras que hemos encontrado dentro de su trayectoria. Empezamos por la primera palabra, ¿qué es la fitofortificación? Bueno, miren, es parte de la nutrición vegetal, que es una ciencia que aborda la absorción, el transporte, la utilización de los nutrientes en la planta. Entonces, la fitofortificación es esa área en la cual yo suministro a la planta, al árbol, los nutrientes para que exprese su mayor potencial productivo, ¿verdad? Entonces, para eso, pues tengo que conocer algunas técnicas para yo poder definir o cuantificar cuál es el estado nutricional del árbol. Entonces, ahí pues hay diferentes caminos para poder hacerlo, pero al final en el manejo agronómico de un huerto o de una planta, dicen que el 25% de lo que se gasta es precisamente en esa área, en fitofortificación. ¿Por qué? Que no es otra cosa más que la adición de los nutrientes, de los fertilizantes que le faltan a la planta. Entonces, esa área ahorita tiene mucho tiempo porque no es algo nuevo, pero es algo que ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque de esta manera la planta, con el solo hecho de aplicarle ese nutriente o los nutrientes que le faltan, incrementa hasta 200 o 300% su rendimiento. Entonces, económicamente es muy valioso, oye, ¿verdad? Para los productores. Claro, muy interesante. Aquí hacemos un paréntesis dentro de lo que tenemos aquí para todo en los guiones. ¿Cuál es la diferencia entre abono y fertilizante? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Abono lo refieren a cuestiones, el abono está más bien en
fertilizante orgánico. Y el fertilizante generalmente lo ubican en aquellos compuestos inorgánicos que se adicionan al suelo. Puedo yo poner abonos y fertilizantes juntos, ¿verdad? Porque el abono, aparte de proporcionarle cierta concentración de nutrientes a la planta, aparte abona a la salud del suelo, abona a la conservación del suelo y también a muchas otras características que puede mejorar el suelo con el abono, ¿sí? Y acá con el fertilizante es una estrategia para yo suministrar lo que le falta, pero pues hay que tener mucho cuidado porque yo debo de manejar dosis adecuadas, debo de manejar la dosis, la frecuencia con la cual lo voy a aplicar o la etapa. Que son generalmente productos químicos. Son productos químicos realmente que, por ejemplo, si yo voy a aplicar nitrógeno, pues puedo aplicar urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio, o sea, más hay uno 18-46-0, hay otro 16-16-16. ¿Eso qué es una clave? Sí, esto quiere decir 16, o sea, 18-46-0 quiere decir que yo voy a aplicar 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0 de potasio, porque generalmente cuando se aplican fertilizantes, generalmente hablan de NPK, que son nitrógeno, fósforo y potasio. La planta requiere 17 nutrientes esenciales. Eso es lo que íbamos a preguntar. ¿Qué elementos necesita una planta para crecer? Ok, entonces, bueno, un nutriente esencial debe de cumplir 3 requisitos para estar en esa categoría de ser esencial. La primera es que debe ser un nutriente que la ausencia de él provoque que no termine su ciclo de vida la planta. Correcto. O sea, sí. La segunda es que esté involucrado en algún, dentro del metabolismo de la planta, en algún proceso especial, ¿sí? Dentro de la planta. Y la tercera es que no puede ser sustituido por ningún otro. O sea, si la planta requiere nitrógeno, yo le debo de aportar nitrógeno. No voy a decir, no, pues ahora le pongo potasio. No, le requiere nitrógeno. ¿Sí me explico? O sea, claro, nada sí. puede. Claro que ya dentro de los estudios ahora se han visto muchas cosas más, ¿verdad? Pero debe de cumplir esos 3. Y son 17 nutrientes esenciales los que están ahorita clasificados como tales, que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Estos 6 se denominan macronutrientes. ¿Por qué macronutrientes? Porque la planta lo requiere en cantidades mayores. Ah, ok. Sí, y el que más requieren de todos es el nitrógeno. O sea, es por ejemplo, 1 millón de átomos de nitrógeno que requiere una planta, requiere una sola de molibdeno, que es un elemento esencial también. Sin embargo, para que pueda funcionar una enzima específica, requiere de ese molibdeno para poder utilizar el nitrógeno. El nitrógeno es gas, ¿no? No, el nitrógeno lo puede absorber la planta como nitrato y como amonio. Son las 2 formas en las que lo puede absorber. Bueno, entonces vamos, que son los macro. Sí. Esa es una clasificación de acuerdo al requerimiento que tiene la planta del nutriente. Y luego tenemos los micronutrientes. ¿Por qué micro? Porque estos son requeridos en pequeñas concentraciones. Y de estos tenemos el fierro, que está en una línea así delgadita en la que hay gente que lo quiere pasar a los macro, pero bueno, sigue siendo un micro. Fierro, manganeso, zinc, que es mi favorito, zinc, y luego cobre, molibdeno, boro, cloro, y el último elemento que ha sido definido como esencial es el níquel. Y fíjese precisamente, los trabajos que dieron pauta a esto, algunos son en nogal. Y fueron hechos por Bruce Wood, un investigador americano. Entonces,
Esos son los 17 elementos esenciales que requieren todas las plantas para su ciclo de vida. Y de eso, pues estamos trabajando, y en especial, pues hemos trabajado con varios nutrientes y sobre todo en el cultivo del nogal pecanero. Correcto. Dentro de la lista de palabras viene la palabra biofortificación. Biofortificación. A eso se hace referencia. Ok, no, biofortificación es otra cosa. Ah, ¿y qué es? Bueno, biofortificación es, también es una parte de la nutrición vegetal en la cual, yo aplico un nutriente para que ese nutriente se acumule dentro de la planta, ¿verdad? Y que cuando yo lo consuma, ¿sí? Esa concentración pueda ser benéfica para mí, en la salud humana. Muy interesante. Y de esos trabajos también tenemos algunos. Precisamente, uno de los elementos, fíjese, hay una propuesta muy interesante a nivel mundial en biofortificación, y esta es una propuesta del doctor Ismael Cakmak. Cakmak también le dice. Bueno, entonces, él dice que hay 4 elementos que ahorita podrían terminar con el hambre en países, pues no quiero decir... En vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Entonces, esos 4 elementos son fierro, zinc, selenio y yodo. Ajá. Porque son elementos que los requieren para que los niños, sobre todo los infantes, no pasen por desnutrición. Correcto. Sí, entonces, esos elementos se pueden, que de hecho hicieron un proyecto entre varios países, que él fue el líder, el doctor Cakmak, que él dice Cakmak, porque es turco. Entonces, él hizo este proyecto con soya y aplicó estos 4 micronutrientes, y luego esa soya la llevaron a estos países en vías de desarrollo, y pues sí realmente incrementaron los niveles, la concentración de estos elementos en los niños, y en los niños causan graves problemas. Cada uno de ellos tiene secuelas para toda la vida. Entonces, sin lugar a dudas, las plantas o el área en la que usted estudia es muy importante y está estrechamente ligada con la nutrición. Con la nutrición de la planta y con la nutrición humana. O sea que la biofortificación hace como esa conexión entre la nutrición de la planta y la nutrición de la salud humana. Sí, esa es la biofortificación, que realmente hay mucha gente que está trabajando en México y en el mundo en esa área, pero es muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo puedo llevar yo a ese nivel de concentración a la planta para que luego al consumirse pueda ser benéfico, ¿verdad? Sobre todo, pues, esta propuesta va muy dirigida a los infantes, a los niños, porque ya ve que los separan, y a las madres gestantes, para que no les falten esos elementos, sí. Esos nutrientes, ¿verdad? Otro de los temas que consideramos de interés es el suelo, que ordinariamente, bueno, cualquier persona pudiera restarle importancia a este asunto, pero desde su punto de vista como científica, como investigadora, ¿qué relevancia tiene el suelo? Bueno, tan sencillo es de que en el suelo se producen todos los alimentos que nosotros consumimos diariamente, ¿verdad? Entonces, el suelo es vida, no es un recurso inerte, el suelo es vida, y precisamente acabamos de pasar el 48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelos, bajo el lema de suelos sanos y resilientes ante un entorno sostenible. ¿Chihuahua fue sede de este evento? Sí, Chihuahua. Aquí fuimos la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas y la Universidad Autónoma de Chihuahua fue sede de ese evento. Entonces, ahí nos reunimos todos aquellos interesados en los suelos. Todos coincidimos que es un recurso valioso. Por ahí yo les decía que, como dicen luego, con agua todo y sin agua nada, pues con suelo todo y sin suelo nada. ¿Por qué? Pues porque ahí se producen todos los alimentos que nosotros consumimos, y una de las cosas que tenemos,
yo creo que coincidimos todos es en que debemos conservarlos. Entonces, otra de las cosas es de que el 25% de la diversidad de todos los organismos en el mundo se encuentran en el suelo. Y que es muy curioso porque pues dato muy interesante. Y pues el suelo es un recurso que siempre está en formación, siempre se está modificando, y pues nosotros el suelo ha sido pues precisamente, ¿no? Va con la historia del hombre, porque el momento, ya ve que eran nómadas, y cuando se hicieron sedentarios, cuando ellos sembraron, ¿verdad? Cuando ellos pudieron ser autosuficientes, y eso lo hicieron siempre, pues generalmente ¿en dónde? Pues a las orillas de los ríos. Claro. ¿Verdad? Sí. Pero no está al azar, porque las orillas de los ríos tienen suelos muy fértiles. Son suelos que son muy fértiles porque tienen el arrastre de toda esa materia, y todo ese tipo de suelos son muy fértiles. Entonces ellos, por eso lo hacían de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí es súper importante el suelo, y tener, pues tener en mente de que las generaciones futuras pues lo cuiden, porque al igual que el agua, porque este recurso no lo podemos ir perdiendo, ¿verdad? Uno de los principales ahorita planteamientos que tiene la Sociedad Mexicana y la Internacional de Suelos es la conservación, porque lo que hemos visto es que a través del uso indiscriminado del suelo en un manejo intensivo y sin maneras adecuadas de conservarlo, se ha ido perdiendo gran parte del suelo agrícola, porque es una capa pequeña la que es el suelo agrícola, entonces se puede perder, ¿verdad? Justamente ahorita hacer una pregunta interesante. Maneja la palabra conservación, lo que me lleva a preguntar, entonces, ¿el suelo se desgasta, se gasta, o cómo está el rollo? El suelo siempre está en movimiento. El suelo se mueve, o sea, hay dos tipos de manera en cómo se mueve el suelo. Una es por el viento. ¿Por erosión? Por erosión eólica y por erosión hídrica. Entonces, por el agua también, pero se supone que el suelo se está moviendo, sí se mueve, porque se supone que si se desplaza, está formando capas en otro lado, y va haciendo capas que se llaman horizontes a través de todo el perfil de suelo. Y esas capas, cada una tiene características especiales, ¿verdad? Hasta que llega la roca madre, que fue la que le dio origen a ese suelo. Entonces hay suelos que tienen muchas capas y hay suelos que tienen poquitas capas. Claro, y hablando localmente en Chihuahua, ¿cuántos tipos de suelos tenemos? ¿Están identificados? ¿Alguien los estudia? Bueno, esto hay muchos esfuerzos en México por hacer ese tipo de clasificaciones de suelos. Ahorita, por ejemplo, hay un levantamiento que tiene por ahí la SADER junto con otras gentes para ver, por ejemplo, el porcentaje de salinidad de los suelos, y también en Chihuahua hay un mapa donde podemos ver los tipos de suelos más o menos que hay. Lo que sucede es de que son como mapas a gran escala. Entonces, se ven las características generales, y luego de esas características generales hay una clasificación de suelos, ¿verdad? Y se clasifican a través de eso. Mencionamos ahorita, ¿hay una asociación mexicana del suelo? No, hay una sociedad mexicana de la ciencia del suelo, ya hay una sociedad internacional de la ciencia del suelo, hay la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, o sea, hay muchas sociedades, cada país tiene una sociedad de la ciencia del suelo, hay la sociedad japonesa, la española, la americana, y cada una pues hace sus aportaciones, ¿verdad? Y tienen un congreso cada 2 años, un congreso internacional. Acaba de pasar, el anterior fue en Florencia, Italia. ¡Órale! Y precisamente los chicos de México, los que fueron a clasificar suelos, ganaron el segundo lugar. ¿Originarios de donde no tenemos pues son de Chapingo, porque hay un concurso de suelos en el Congreso y también ellos ganaron.
los de la Universidad Concurso Autónoma. de suelos. ¿Y cómo concursan? Bueno, el concurso es de clasificación de suelos. Ellos vienen y clasifican y gana el que los evaluadores obviamente antes llegan y hacen el perfil y luego ya llegan ellos y hacen su perfil y con eso ya pueden ellos ¿Es un concurso en el suelo, en la tierra, literal? Sí, literal. en el suelo. No, pues es que el suelo... De eso es se el trata. suelo. De eso se trata, ¿verdad? Okay. El suelo es el suelo. Avanzando con los temas que nos interesan en este podcast de divulgación y comunicación pública de la ciencia, nos gustaría conocer la ciencia que hay detrás de las flores. Y para empezar, ¿qué es lo básico científicamente de lo que debemos de saber respecto a las flores? Bueno, pues la flor es un órgano de la planta, ¿verdad? Como tal. Y ¿cuál es su función? Pues su función es primero producir fruto y luego el fruto pues ahí va a albergar la semilla y la semilla pues es la que es el repositorio del nuevo ser que va a ser otra planta, ¿verdad? Ahí tiene toda la información. Entonces es una estructura muy importante en la planta. Y las flores tienen 4, se llaman verticilios florales, que son los sépalos, que es lo que ustedes ven en la rosa, la parte esa, los 4, los 5, son 5, lo verde, ¿verdad? Sí, y luego los pétalos, que son los que tienen color, y luego hacia adentro pues tiene el androceo, que es la parte masculina, y el gineceo, que es la parte femenina. Entonces estos 4 verticilios le llamamos nosotros, o estas 4 partes hacen lo que es una flor completa. Y su misión, pues obviamente es fertilizarse y producir un fruto primero, como lo dije, y luego la semilla. Las flores son parte de una evolución en las plantas. Originalmente, mucho tiempo atrás, las plantas no tenían flores. Entonces, parte de la evolución es tener esta estructura, este órgano. Lo hacen. ¿Cuál es el propósito de la flor? Pues ser polinizada. Entonces, los colores que tiene, la estructura que tiene, todo está diseñado para que la polinicen, porque ese es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es tener fruto y luego semilla. Entonces, ella está diseñada para atraer a todos los polinizadores que cada flor tiene. Puede ser el aire, para que el polen le llegue, pueden ser los insectos, pueden ser los pájaros, pueden ser los animales, pájaros, animales, puede ser el agua. O sea, ella está diseñada para eso, para que la polinicen, para que se fecunde ese óvulo. Correcto. La rosa me parece que es tal vez la más popular para regalar en la temporada del amor y la amistad, que es muy comercial esa fecha. ¿Qué nos puedes platicar respecto al rosal? Las rosas. Fíjense que un símbolo de amor y de pasión, pues son las rosas rojas. Claro. ¿Verdad? Coincido. Y bueno, entre más sean, pues más bonito el ramo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿de dónde viene que nosotros regalemos rosas? Pues la historia nos dice que Afrodita, que era la diosa del amor y del amor y la pasión de los griegos, entre cuando tuvo aquel romance con Adonis y que murió en sus brazos, ella lloraba y cada vez que lloraba era una rosa. Entonces las rosas siempre están ligadas al amor por Afrodita, porque era su flor preferida, las rosas rojas. Entonces se cultivan desde los griegos para regalarse, porque era como un detalle que le ofrecían a la diosa Afrodita, y desde entonces se regalan rosas rojas. O bueno, por lo menos eso así dice, la tradición, ¿verdad? Entonces, la rosa, pues es un símbolo de amor y de pasión, y sobre todo la roja, por eso es la que por excelencia se regala. Hay otras flores que se regalan en esos tiempos, pero generalmente es la rosa. La rosa roja. Luego, las rosas tienen muchos colores, ¿verdad? Por ejemplo, hay una rosa
roja que es tan intensa que parece negra y se cultiva de manera natural en Turquía, que realmente tuvo un saqueo y ahorita es una especie protegida, ¿verdad? Porque es la rosa negra. Hay una rosa que fue modificada genéticamente y que es una rosa también muy, muy apreciada, que es la Sterling, que su color es lavanda, pero su aroma es a cítricos. O sea, no huele como a rosa, sino huele como a cítricos. Y bueno, hay muchísimos colores. Por ejemplo, alguien que se quiere casar y quiere que su evento esté en rosas blancas, pues nada más hay como 10 tonos de blancos, de rosas. Okay. O sea, no hay rosa, hay blanco blanco, hay blanco marfil, hay blanco en tonalidades más hacia lo beige, hay la rosa beige. O sea, hay muchas tonalidades de rosas, de blancos. Y luego de rosa, el color rosa como tal, también hay muchos, ¿verdad? Entonces, también a veces el precio depende del color de la rosa, pero eso ya es cuestión comercial. De manera natural, pues el 14, como es rojo, ¿verdad? El evento, y viene del amor, pues tiene sus orígenes desde los griegos. Qué interesante. México es productor de rosas. Bueno, México, esta área de que se cultiva las flores, que realmente aquí le vamos a mandar un saludo a uno de los integrantes de mi cuerpo académico, de nuestro cuerpo académico, que es el doctor Óscar Cruz Álvarez, que él me ha interesado por las flores. Entonces, porque yo siempre estaba con el nogal. Pero luego claro. Llegó y dijo, que vamos a trabajar con las flores y que pues es algo muy apasionante también. Todos aquellos que trabajan con flores se llama floricultura, ¿verdad? Okay. Entonces, los floricultores en México están generalmente en el estado de Morelos y en el estado de México. Dadas las condiciones de clima, ahí se produce la mayor parte de las flores. También hay otros estados donde cultivan flores, pero principalmente están ahí. Y si usted me dice Chihuahua, pues no está tan fácil cultivar flores por acá, dadas las condiciones. Tendríamos que hacerlo bajo un cultivo protegido, en un invernadero, por ejemplo. Y luego lo que sí vemos es el cempasúchil. Justamente esa es una pregunta interesante, una pregunta inquieta. Ajá. ¿Hay flores comestibles? Claro, eso es lo que estamos nosotros trabajando ahora en un proyecto que precisamente tuvo la fortuna de ser apoyado por la pasada convocatoria de MassWatch de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y ahí traemos este proyecto con flores comestibles de durazno. Y sí, no es tampoco algo nuevo, es parte de la cultura de muchos pueblos latinoamericanos, que las flores sean comestibles. Pero de durazno. De durazno. El árbol de durazno tiene flores, pero son muy pequeñas, ¿no? Fíjese que, bueno, sí, no son, pero son muy vistosas y de un color precioso. Ah, sí. Entonces, sí. La verdad es desde que usted las ve, la tonalidad que tienen son muy bonitas. Aparte de que se supone que esas tonalidades tienen compuestos bioactivos que ayudan a mejorar la salud humana. Volvemos a ese ciclo de la vida. A ese ciclo de la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos ahorita un trabajo con cempasúchil, tenemos un trabajo con dalia, que la dalia, si estamos hablando de flores, ¿sabía que es la flor que nos representa en México? Desde 1982 nos representa a México la dalia, porque la dalia es una flor que es endémica de México, o sea, su origen está en México, y aquí hay muchas especies de ella. Aquí en Chihuahua, en el estado. No. También de nuevo se cultiva en el estado de México, en el centro del país, pero sí es originaria de México. Es una planta y una flor originaria. Y una planta muy interesante, la dalia, porque aparte de que pues tiene ese valor, ¿verdad?, para nosotros, es comestible, sus pétalos, y sus tubérculos tienen inulina,
y una proporción alta de inulina, y esa puede ser utilizada para todas aquellas personas que tienen problemas con la diabetes. O sea, el consumo puede mejorar los niveles de glucosa para esas personas que tienen el problema. Entonces, todas las plantas, realmente, el origen de todo esto es de que las plantas siempre han sido utilizadas por el hombre, ¿verdad? Y de alguna manera, pues eso hay que rescatarlo, ¿verdad? Correcto. De las flores. Bueno, estamos hablando de las flores, no nos perdamos. Entonces, estamos trabajando con dalia, con cempasúchil y con durazno, como flores comestibles. Y bueno, dentro de las flores, también un dato súper curioso. Hay una flor que también es originaria de México y se llama, válgame, se me pasó, pero es una flor que huele el aroma a chocolate. Cosmos se llama, Cosmos chocolate, y es una flor que está protegida ahorita porque tiene microendémica, se llama, tiene un área donde ella crece muy pequeña, y de esto pues ha trabajado precisamente el doctor Cruz Álvarez y la doctora María Teresa Damián del colegio de la Universidad Autónoma de Chapingo, con Cosmo Chocolate, con dalia, y con ellos hemos estado ahí haciendo algunos trabajos de investigación. ¿Y estas María flores? Teresa Martínez Damián. ¿Estas flores no se consiguen aquí localmente? No, o sea, sí, si va a un vivero, sí puede comprar dalia, sí puede comprar dalias, y hay de muchos tipos de dalias, pero la Cosmo Chocolate no, porque ella está protegida ahorita, y lo que han estado haciendo pues es tratando de tener algunas variedades de Cosmo Chocolate. Esa es una historia bonita, ¿verdad? Porque la verdad usted la ve y la planta no se ve así bonita, ¿no? Pero que el aroma que tiene un aroma a chocolate, ¿verdad? Qué rico. Hacemos un paréntesis dentro de esta conversación que está muy interesante, pero una pregunta curiosa que está relacionada con los viveros. ¿Por qué será que compramos un rosal o una planta muy frondosa, muy bonita en un vivero y no dura mucho cuando está en casa? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, a mí me pasa mucho, pues. Bueno, lo primero es de que en las condiciones de vivero donde fue cultivada la planta, tiene condiciones especiales, ¿verdad? O sea, de luz, de iluminación y de riego, de cuando la riegan y el suelo que tiene. Entonces, si usted traslada esa planta a su casa, lo cambia de condiciones y la planta pues se estresa, ¿verdad? Y luego, si usted la empieza a regar con mayor frecuencia, obviamente lo va a resentir, y si es muy sensible a cantidades grandes de agua, pues obviamente se va a dañar. Entonces, tiene que ver mucho con los cuidados y también con el suelo donde lo va a poner. Todo eso va influyendo para que la planta pueda sobrevivir. Le tiene que dar las condiciones adecuadas. Y luego, finalmente, pues hay que tener mano amiga. Porque hay gente que la verdad, no sé, pero porque se puede propagar fácilmente, y hay otra gente que no. Y eso es como algo así mágico, pero es cierto. Entonces, primero, que usted la saca de un ambiente y la lleva a otro, y eso la estresa. También las plantas pasan estrés, y no tenemos que igualar las condiciones a las que tenía, de luz, de agua, de suelo, y luego a veces pues no son las mismas, y a veces es más tolerante o menos a esas condiciones, y termina pues la historia que me está contando. Sí. Pero generalmente las plantas son tienen una capacidad de adaptación muy grande. Justamente viene tal vez nos desviamos un poquito del tema.
Hace muchos años yo había escuchado que habían hecho un experimento con un par de plantas. Ajá. A una le pusieron una música de un estilo y a otra música de un estilo. Y ahorita que menciona usted que las plantas se estresan, ¿esos experimentos funcionan o se hacen o es un mito urbano de cómo estresar una planta? O sea, la música influye, hay otros factores que influyen para que se estrese, o cómo se estresa una planta. Bueno, ¿cómo se estresa una planta? Obviamente, una planta puede estar bajo condiciones ideales, ¿no? Pero en cuanto yo le quito cualquiera de los requerimientos, cualquier factor que le es vital, la estreso, o lo disminuyo o lo incremento. Entonces, puede ser estrés por calor. Cuando hay mucho calor, también ella se estresa por calor, se estresa por frío, tiene un estrés hídrico porque le falta agua o porque tiene de más de agua, ¿sí? Tiene un estrés por nutrientes, porque le falta alguno o porque tiene en exceso, igual, y etcétera, ¿no? Por salinidad, porque el suelo tiene demasiadas sales y eso le bloquea la entrada de nutrientes. Entonces, tiene muchos factores por los cuales estresarse la planta y tiene la manera en cómo puede responder. Hay muchos experimentos y hay por ahí una teoría de que las plantas, si son sensibles a, por ejemplo, lo que usted me dice, a la música, por ejemplo, al magnetismo, a condiciones extremas. Y han visto que hay plantas que, por ejemplo, el solo hecho de que no cumplan las horas, o sea, una planta tiene ciclos de horas luz y horas oscuridad. Y el solo hecho de que la planta no cumpla las horas de oscuridad, se estresa. Y esto lo manejan mucho precisamente en los rosales, donde les ponen luz para que sigan, como que crean ellas que están... la intensidad luminosa y que siguen trabajando como si estuviera de día. Esto es precisamente para tener mayor producción de flores. Incrementan esa luz, pero obviamente pues están alterando, eso se llama un manejo, ¿verdad? Un manejo forzado de la planta, fisiológicamente se llama así, manejo forzado, porque yo la obligo a que trabaje el doble. Que produzca más, nada más poniéndole más luz. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy interesante, porque pues económicamente eso es muy redituable. Entonces, cuando usted me dijo por qué es tan importante la fisiología, porque cuando el fisiólogo realmente tiene claro todos los procesos de las plantas, los puede modificar para beneficio de él mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la fisiología, que hay que conocer el proceso para poder actuar sobre él. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, las plantas están en estrés. Y lo que usted me pregunta, sí hay gente que lo ha visto y si ellos dicen, esos investigadores, que sí, que se llama neurobiología, creo, algo así, de las plantas, dicen que sí, que las plantas tienen la capacidad de percibir sonido. Ahora saben que, por ejemplo, que sí tienen comunicación. Las plantas tienen comunicación. Tienen comunicación en la raíz y tienen comunicación entre ellas, que es una comunicación química, ¿verdad? Precisamente se incrementa una fitohormona como un señalizador para las otras plantas tengan conciencia de lo que está pasando. Qué interesante. Muy interesante, pero eso sí, ya hay estudios sobre eso, pero pues todavía como que lo bonito de aquí, de las plantas, es de que siempre nos están dando una lección y siempre aprendemos de ellas, que es gran parte de lo interesante de siempre estar haciendo trabajos de investigación, porque toda respuesta nos lleva a otra pregunta. Y ahí la llevamos. Y así la llevamos, claro. Sí. Oiga, regresando al tema, mitos y creencias populares. Una pregunta muy interesante aquí.
y regresando un poquito al tema de las flores. Sí. ¿Será mito o verdad que duran más las flores al ponerles una aspirina? ¿Qué científico tiene eso? Sí, sí hay una parte, porque fíjese, las fitohormonas que están presentes en las plantas, uno de ellos es el ácido salicílico. Componente de la aspirina. Es componente de la aspirina. Entonces, por ahí decía en alguna ocasión un fisiólogo que estuvo con nosotros en una conferencia, el doctor Larqué Saavedra, que tenía un libro ahí muy bonito de fisiología, y nos decía que un día le dijo un productor que qué podía hacer, que pues, tenía tecnificado su cultivo y que qué podía hacer para darle un plus extra a su producción, y le dijo pues aplicar salicilatos en concentraciones muy pequeñas. Entonces él dice que sí lograron incrementar el rendimiento de ese cultivo y es a través de salicilato. Entonces sí debe de tener alguna explicación, que cuando yo le aplico aspirina, la planta perdura un poquito más, ¿verdad? Dado de que si es una fitohormona que está presente en la planta. Pues muy interesante esta conversación. Estamos ya en la parte final de este podcast y es muy importante para nosotros hacer una pregunta. ¿Qué proyectos de investigación o profesionales están en puerta para la doctora Damaris Leopoldina Ojeda Barrios 2025? Bueno, yo creo que un proyecto muy importante es mi contribución a la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, porque en estos momentos soy vicepresidente. Y en 2025, pues, voy a ascender a ser la presidenta, que es un compromiso muy grande y que espero tener muchos colaboradores, porque al final lo que uno hace es el resultado de muchas contribuciones. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos que tenemos en puerta, la gente que me ha apoyado y que estamos todos ahí trabajando para la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Y este año tenemos un congreso en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Departamento de Suelos, y en eso estamos trabajando, por un lado. Y ya de los proyectos que tengo yo con mi grupo de investigación y con mis alumnas, pues tengo el de flores comestibles, ¿verdad? Estamos trabajando precisamente con floración, también de flores, pero con floración en nogal pecanero, con la flor femenina de nogal pecanero. Estamos viendo cómo se comporta ante la aplicación de varios bioreguladores y cómo se expresa un gen que lleva a cabo la floración femenina en el nogal. Entonces, ese proyecto, pues ahí lo tenemos y está muy interesante, ya vamos muy avanzados. Y tenemos un proyecto de biofortificación de zinc y en estos momentos está ahí con nosotros en el laboratorio el doctor Óscar Sariñana Aldaco. Él viene de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, dirigido por el doctor Adalberto Benavides Mendoza, quien está haciendo un trabajo con selenio, yodo y cobalto, que son elementos benéficos. No hemos hablado de ellos, pero son elementos benéficos. Y también vamos a trabajar con nogal, con algunos nanofertilizantes, como el selenio, nanofertilizante, el zinc y el fierro. Pues muy interesante y muy productivo todo 2025. Sí. Muchísimas gracias que acepta, doctora, la invitación a este episodio del Universitario Podcast. Estamos ya con la última pregunta y es muy sencilla. ¿Cómo invitarías a nuestra audiencia a que se interese por el camino de la ciencia? Bueno, yo pienso que yo creo que todos en algún momento pensamos, nos preguntamos cosas como siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo la planta absorbe agua y nutrientes? ¿Cómo tienen colores los pétalos? ¿Cómo, qué es lo que sucede para que este maíz sea amarillo o sea blanco?
Entonces, yo creo que todo eso es una invitación a hacer investigación. Todos los días comemos y quizás no nos preguntamos cómo llegó ese alimento a nuestra mesa. Y es la suma y el resultado de mucha gente que ha hecho trabajos de investigación y que ha aportado, no grandes cosas, quizás pequeñas, pero de pequeño en pequeño, pues se va haciendo grande. Entonces, que sigan si en algún momento tienen esa inquietud, pues hay que seguir, si tienen ganas de aprender y de investigar, pues hay que invitarlos. Y sobre todo, yo creo que es algo que se debe fomentar en los niños. Y las responsables de esto, pues son las mamás. Es un consejo en carne propia. Sí, suyo. Pues las mamás, porque ellas, bueno, que igual habrá hijos que no sigan lo mismo, pero bueno, ya les dejaron ahí la semilla y algún día germinará, ¿verdad? Entonces sí hay que arroparlos en el sentido de leer con ellos, platicar de cosas que vean en su entorno, que sean curiosos. Que sean curiosos. La curiosidad nunca se debe de perder y esa ilusión por aprender, que siempre la mantengan y que bueno, que cada quien haga las cosas lo mejor que pueda con lo que tenga. Excelente. ¿Verdad? Pues sí. Muchísimas gracias, doctora Damaris Ojeda Barrios, por atender la invitación del Universitario Podcast para conversar un poquito acerca de ciencia. ¿Algo más que desees agregar? No, pues agradecerles la invitación. Es muy bonito estar aquí y poder divulgar algo de lo que nosotros hacemos y de lo que nos apasiona, ¿verdad? Porque al final esto es parte de nuestra vida y es algo que nos gusta mucho y compartirlo pues es algo que debemos hacer como ya hicieron con nosotros. Excelente, pues muchísimas gracias, doctora. Esto ha sido todo en el Universitario Podcast. A ustedes que nos han acompañado en este episodio, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y desde luego compartir nuestros contenidos. Ciencia, tecnología e innovación que se desarrolla en todas las universidades públicas y privadas del estado de Chihuahua en nuestro portal eluniversitario.com.mx. Por su atención y compañía, muchísimas gracias y no se les olvide que todo tiene su ciencia.